Ya. Bien. Eh, Vamos a empezar la presentación. Eh, Solamente veo a 20 alumnos. Eh, mm, yo quiero insistir que las clases eh, teóricas y las clases o las reuniones de retroalimentación son obligatorias, ¿ah? Eh, Inclusive, en perdón, primer, en está bien. primer lugar, lo que busca la reunión de la retroalimentación es que quede claro las respuestas a las preguntas realizadas durante la evaluación en el examen, ¿no? Ese es un primer objetivo y que si ustedes creen que hay alguna observación, también nos pueden hacer llegar. Ese es el primer objetivo. Pero el objetivo más importante es ir fijando también algunos conceptos. Aprovechando este momento, nosotros podemos ir fijando, y ustedes especialmente ir fijando algunos conceptos claves que les va a servir para la segunda parte del curso, que ya empezamos este viernes, ¿no? Este viernes empieza la unidad 2 y donde vamos a hacer, ya elaborar el plan estratégico institucional de algún lugar que ustedes escojan. Entonces ya deben estar pensando el sitio de dónde van a hacer, en qué lugar van a hacer el plan estratégico institucional. ¿Mm? Bien, entonces vamos a empezar entonces la retroalimentación presentándoles los resultados del examen parcial. ¿Ya? Bueno, han dado examen 51 personas, ¿no? Y de ellas vemos las notas entre 12,5 y 13,9. Tres alumnos han sacado esa nota, ¿no? Entre 13,9 a 15, vamos a activar el puntero láser un ratito. Ya, le decía de 13,9 a 15,3 están otros tres alumnos, ¿ya? Y de 15,3 a 16,5 tenemos a 11 alumnos. Y esto de acá de verdad nos da cierta conformidad en el resultado de los exámenes, porque entre 16,7 y 18,1 están 24 alumnos, que casi ese es el 50% de todos los alumnos, ¿no? Y otro buen grupo, que es de 10 alumnos, han sacado notas entre 18,1 y 19,5, ¿no? Entonces, en términos generales, nosotros podríamos decir que el examen ha sido satisfactorio, ¿no? Eso que nos hace pensar, a ver, vamos a pensar, en primer lugar, el examen ha sido muy fácil, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Ha sido fácil? No, no escucho comentarios. Bueno, eh, en segundo lugar, nos hace pensar que se han preparado, ¿no? Es la otra opción, ¿no? Que se han preparado, han estudiado, han estado alertas al seminario, etcétera, etcétera,
de verdad que es buenos resultados, ¿no? Y creo que el tema es más, va por la segunda opción, es decir, que hemos estado con nosotros comentando con los docentes, ustedes son un buen grupo, nos parece que son un buen grupo, se han dedicado al curso, han estudiado, bueno, y ahí están los resultados del examen, ¿no? Entonces, felicitaciones a todos ustedes por este resultado, ¿ya? Eso del que era fácil el examen fue una broma, por si acaso, ¿ya? Fue una broma. Bien, acá está el Pareto, eso es un poco para que tengan idea de los resultados, ya. El Pareto es cuando en este punto significa que el 80% de alumnos tiene estas notas, de acá para acá tiene estas notas, ¿no? En porcentaje acumulado es, ¿no? Acá, como les decía, veintitantos alumnos, creo que eran 24 alumnos, que es el 50%. Acá tenemos 11 alumnos, en este grupo tenemos 10 alumnos y en estos dos últimos tenemos 3 alumnos en cada rango, ¿ya? Entonces, como podemos ver, si nosotros hacemos el Pareto, largamente hemos alcanzado más del 80%, por supuesto, como vamos a ver en la siguiente transparencia, ¿ya? Bien, aquí están la tabla. eh, Han dado examen, mejor dicho, estaban inscritos 52 alumnos hasta la fecha, ¿ya? Pero han dado examen 51 alumnos, porque uno de ellos no dio examen, no se presentó el examen, ¿sí? Y de estos 51 que se han presentado, han sido aprobados 51, que de los 52 sería 98%. Total desaprobados 0, total de ausentes, si ese alumno ausente nos da un 2%. Entonces, en resumen, ¿no? El porcentaje de aprobación ha sido el 100%, salvo el ausente, ¿no? Que nos baja un poco el porcentaje. En términos generales, ha sido muy, muy bueno el porcentaje de aprobación, ¿sí? Bien, ahora la mecánica va a ser la siguiente, ¿ya? El docente va a presentar las preguntas, va a explicar un poco los, el, como sea el ítem que es la respuesta correcta y también va a explicar tal vez en por qué los otros no son las respuestas correctas. Pero queremos que ustedes intervengan y nos pregunten también. Queremos que nos pregunten, por favor, ¿ya? Intervengan, que cuestionen, si hay algo que tienen que levanten la mano y nosotros estaremos alertos a su intervención. En cualquier momento pueden preguntar, en cualquier momento, ¿ya? Bueno, en la primera pregunta que he elaborado yo, las siguientes 5 primeras preguntas, habla sobre la crisis provocada por la epidemia de COVID en el 2020, ¿no? Y es el resultado de una serie de aspectos poco atendidos en el MINS y los gobiernos de turno. Entre ellos se notó un aspecto clave eh, que se dio en la mencionada epidemia, ¿no? Entonces, acá nosotros ya hemos visto en la serie de presentaciones, en los seminarios, que, como se llama, si bien es cierto, como se llama, pudo haber una serie de limitaciones, una serie de fallas, pero el principal error del gobierno fue cerrar los servicios de primer nivel de atención, ¿no? Y por supuesto, al cerrar el primer nivel de atención nos estaba dando a entender que ellos no creían mucho en la promoción de la salud, no creían mucho en la prevención del daño, ¿no? Y en la atención primaria, ¿no? Y acá dice bien claro, ¿no? Hubo un enfoque excesivo en el tratamiento en nivel hospitalario. Así es, ustedes también pueden haber visto que todos los pacientes, ¿no? Se iban a los hospitales a buscar atención. Pacientes que podían ser atendidos
en el segundo nivel, en el primer nivel. Pero como no había un primer nivel, todos acudían al hospital y había una aglomeración excesiva, un agotamiento de los recursos humanos especialmente, que las emergencias están abarrotadas y pues, de verdad fue un error grave, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, ¿ya? Hubo también limitaciones en cuanto a recursos humanos, pero como veían ustedes, era secundario a este débil enfoque, ¿no?, que había en la promoción de la salud. Inmigración no controlada, bueno, al inicio tal vez, pero después ya la inmigración se controló totalmente, entonces no podría ser. Insuficientes recursos debidos a dificultades económicas, no. El Perú en esa época de verdad tuvo bastantes recursos. No podríamos quejarnos de que no hubo recursos financieros. Hubo recursos para comprar las pruebas COVID, hubo recursos para la vacuna, hubo recursos para ¿cómo se llama?, el oxígeno, etcétera, 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 ¿no? Tampoco había cambios de gobierno en la administración pública, ¿no? Prácticamente la epidemia fue durante todo un gobierno, no todo el gobierno, creo el gobierno del señor Vizcarra, que afrontó la epidemia. Entonces no había cambios bruscos como se plantea acá. Entonces, en resumen, la respuesta era la respuesta correcta, ¿no? Bien. eh, Acá dice, en el 2022 se realiza una serie de intervenciones como BK en esputo, radiografía de tórax, pruebas moleculares en regiones priorizadas, atendiéndose a un número importante de personas, ¿no? Iniciando una terapia preventiva en 929 personas y diagnosticando 297 casos de tuberculosis. Esto guarda relación con los esfuerzos para lograr el objetivo 3, ¿no? Mejorando el indicador 3 que dice cuyo enunciado corresponde a. La verdad que esta es una pregunta muy eh, relativamente sencilla, ¿ya? Si nosotros vemos la respuesta, dice de acá al 2030 reducir un tercio de la mortalidad por enfermedades no transmisibles. No tiene nada que ver, porque acá lo que estamos hablando son las enfermedades transmisibles, ¿no? Fortalecer la prevención y el abuso de sustancias adictivas, el uso de estupefacientes y el consumo de alcohol. No, tampoco no tiene nada que ver, pues esto puede ser un poco para el tema de salud mental, tal vez la prevención o el manejo del adolescente, ¿no? El otro dice de acá al 2030 reducir considerablemente el número de muertes de enfermedades causadas por productos químicos, ¿no? Esto tampoco no tiene mucho que ver con el tema de las enfermedades como la tuberculosis, ¿no? Porque acá estamos hablando de la tuberculosis específicamente, ¿no? Y si hay alguna pregunta, por favor, ¿sí? La respuesta es D, ¿no? En las láminas que nosotros le hemos presentado, ¿sí? eh, está claramente establecido, dice que acuérdense de los objetivos del milenio, no, perdón, objetivos del desarrollo sostenible, ¿ya? Los objetivos del milenio ya se acabó en el 2015, de ahí se han planteado los objetivos del desarrollo sostenible al 2030. Entonces, para el 2030, dice acá, poner fin a las epidemias de SIDA, tuberculosis, malaria y otras enfermedades tropicales desatendidas, como la hepatitis, las transmitidas por aguas y otras enfermedades transmisibles. Entonces, esto acá está bien claro, este es el objetivo, ¿sí? ¿Ya? Y el otro, fortalecer la aplicación del marco Convenio Mundial de la Salud para el Control de Tabaco, no tiene ninguna relación con la pregunta, ¿ya? No tiene ninguna relación con la pregunta. Bien, esto también creo que es una bonita pregunta, la verdad que
fue bien clara creo, en la clase, en la presentación, ¿no? Dice así, en el 78 en la ciudad de Alma-Ata, eh, se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Esta conferencia fue convocada por la OMS y y UNICEF, en la que se adoptó la Declaración de Alma-Ata, que establece, ¿no? Acuérdense que Alma-Ata, yo les decía que es un hito en la salud pública, porque acá por primera vez todos los países que habían participado, ¿no? Se pusieron de acuerdo y dijeron que pues vamos a trabajar, ¿no? Con, por la salud para todos en el año 2000, pero para ello tenemos que desarrollar la atención primaria como un enfoque, como una estrategia para ello, ¿no? Entonces, por primera vez, todos los países se pusieron de acuerdo para trabajar el tema de atención primaria, porque estaban convencidos, no solamente era ponerse de acuerdo, sino estábamos convencidos o estaban convencidos los que participaron ahí de que era la única forma de garantizar que llegue la salud para la mayoría de la población, ¿no? Entonces, eso fue en resumen la conclusión de esta reunión de Alma-Ata, ¿no? Eh, mm, en aquella vez las enfermedades transmisibles, si bien es cierto, existían, pero no fue el acuerdo importante de esto, ¿no? La planificación también se tocaba, pero no fue el centro de la atención. La salud ambiental y el saneamiento básico también era, ¿no? Es parte de, pero el enfoque en general era la atención primaria, ¿no? De igual manera, el suministro de alimentos y la nutrición adecuada son acciones que se tenía que hacer, pero el acuerdo principal, el foco de Alma Mata fue la atención primaria, ¿no? Y hasta ahora lo recordamos, ¿no? Todos los salubristas, todos los que trabajamos en la atención primaria, nos acordamos de que el Alma Ata se dio el primer paso, el paso más importante y trascendente para iniciar la prevención y promoción de la salud. Bien, la promoción de la salud interviene en diferentes escenarios, ¿no? Buscando crear entornos saludables en la vivienda, escuela, municipios, centros laborales, para lo cual utiliza las siguientes estrategias. Eh, ¿Cuál de las siguientes no es una estrategia? Acuérdense que les decía que la promoción de la salud, ¿no? Si bien es cierto, la promoción de la salud se realiza en cada lugar, en el día a día donde estamos, ¿no? Es decir, estamos en la vivienda, estamos en la escuela, estamos en el municipio y estamos en el centro laborales. Sí, sí, ahí hacemos acciones de promoción de la salud. Eso está en el cuadrito que les he presentado bien, bien claro, ¿no? Pero acá la pregunta era estrategias, ¿no? Las estrategias que utiliza promoción de la salud, entre los cuales las estrategias es abogacía y políticas públicas, ¿no? Yo les decía que abogacía es convencer a los decisores, convencer a las altas autoridades para que apoyen el tema de promoción de la salud. Si nosotros convencemos al ministro, a los ministros, al presidente, es lo primero que hay que hacer para que se den políticas públicas favorables y que orienten las decisiones más adecuadas, ¿no? Otra estrategia que se da ¿cómo se llama?, en la promoción de la salud es la participación comunitaria, ¿ya? Cuando ustedes estén en los centros de salud, la verdad no van a poder hacer nada si solamente quieren trabajar como sector salud, ¿no? Y ahí en los centros donde ustedes van a ir,
un aspecto muy importante y clave es la participación comunitaria. Si ustedes no trabajan con la comunidad organizada, con los promotores de salud, ¿no? Con las organizaciones civiles, con las ONGs, ¿no? No van a poder tener mucho éxito, ¿ya? Entonces, por eso se llama las estrategias, ¿ya? Las estrategias es el cómo, cómo, cómo hacer para lograr el objetivo, ¿ya? Como ya vamos a recordar en las clases próximas que vamos a tener. Después también es importante que la población se empodere, ¿no? Que se empodere y haga sentir sus necesidades, ¿no? Y sus riesgos que tienen como población, ¿no? Y que tienen que ser escuchados por los diferentes autoridades, ¿no? Ya sea locales, regionales y por qué no decir también nacionales si es en algún momento. Y finalmente la otra estrategia es el tema de la comunicación, ¿ya? La comunicación que se necesita para hacer llegar a toda la población, hacer llegar la información y por supuesto la educación para la salud, ¿no? Para cambiar tal vez algunos hábitos no saludables, ¿no? Entonces, estos cuatro sí son estrategias de promoción de la salud. En cambio, la escuela saludable no es estrategia, le decía, ¿no? Son sitios, lugares donde día a día sí hacemos acciones de promoción de la salud, pero no es estrategia, ¿eh? Bien, y finalmente la pregunta 5, donde un poco quería recordar a nuestro gran maestro Manuel Núñez Buitrón, que les decía un médico que trabajó en Puno, que estableció una doctrina social que sustentaba. Él lo que cuando regresó a su zona, porque él era de la zona de Puno, tenía un objetivo y él creía que a través de estas intervenciones iba a mejorar la salud. Él no se dedicó, como le decía, no se dedicó a hacer acciones recuperativas, a atender pacientes. Posiblemente atendía, pero su enfoque principal era, ¿no? Que esta doctrina social se estableciera como una estrategia para lograr la salud y mejorar la salud de la población. Y miren qué interesante fue, ¿no? La educación, la higiene y el trabajo, ¿no? Ya les he contado más o menos qué es lo que hacía él en relación a la educación. Formaba promotores de salud, enseñaba higiene de manos, la higiene de todo el cuerpo, etcétera, 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 ¿no? El agua y jabón, ya, el agua y jabón, ¿no? Les decía, no se dedicaba a intervenciones recuperativas, ¿no? Él está enfocado en este aspecto B. Si bien es cierto, él no formaba técnicos sanitarios, a ellos lo llamaban, él formaba en la población los richaris, no sé si se acuerdan, los richaris, ¿no? Ahora llamamos técnicos sanitarios, pero en aquella vez eran, el enfoque los llamaba richaris, el richarismo, él implementó el richarismo, ¿sí? No los técnicos sanitarios. Ya no capacitar el manejo de medicamentos porque ese no era su foco, su objetivo, ¿ya? ¿Sí? Tal vez hacía visitas domiciliarias, eso sí, pero el enfoque básicamente estaba en estos tres: educación, higiene y trabajo, ¿sí? Bien, ahora sí le voy a dar paso a la doctora Rita, pues las siguientes preguntas son de la doctora Rita. Buenas tardes, Doctora doctor. Rita, Sí, la muy bien. dejo ahí. Ujú. Y la pregunta es clara y bastante, digamos, indicativa en cuanto a su desarrollo en definición, ¿no? Dice, el modelo del cuidado integral por curso de vida para la persona, familia y comunidad está conformado por 4 componentes, los cuales se encuentran interrelacionados y alineados. Estas actividades
son financiadas por las partidas respectivas del Tesoro Público y otras fuentes de financiamiento para garantizar el derecho a la salud de la población corresponde al componente de. Se dijo en la clase que este modelo tenía los 4 componentes que son prestación, gestión, ¿no? Y otro de ellos es financiamiento, ¿no? Organización de los servicios y financiamiento. Si decimos acá que las actividades son financiadas por partidas del Tesoro Público y otras fuentes de financiamiento, ¿no? Para garantizar este derecho a la salud en la población, entonces estas actividades corresponden al componente de financiamiento, ¿no? Creo que la pregunta es bastante clara, por eso la hemos puesto de baja complejidad. ¿Okay? Avanzamos con la siguiente pregunta. Continuamos, doctor Díaz. Sí, sí, doctora, un cinquito, no sé, se ha quedado ahí congelado. Ah, ya, La ahí pregunta está. 7, nos habla sobre el abordaje de estas necesidades de salud y que se dará a través de los cuidados esenciales, que son el conjunto de cuidados o atenciones de cada persona y familia, y deben ser recibidos a través de. Aquí estamos diciendo cómo un establecimiento de salud va a estructurar esas necesidades para ser entregadas a la población, ¿no es cierto? ¿Quién lo hace? El Ministerio de Salud a través de las normas, que es las normas del modelo, ¿no? Etcétera. Pero el establecimiento de salud propiamente dicho tiene que establecer su cartera de servicios según su complejidad, ¿no? De nivel 1, 2 y 3 para poder brindar estas necesidades, ¿no? Entonces, esta cartera de servicios debe estar dada a través del establecimiento de salud. No lo dará el gobierno central, no el Ministerio de Salud que da las normas, el gobierno local, ni la municipalidad como establecimiento de salud, ¿no? Se da a través de la cartera de servicios, ¿no? Cada uno de ellos, si hace un establecimiento de salud, se implementa un establecimiento de salud para brindar un tipo de atención, tendrá que organizarse bajo una cartera de servicios, ¿no? La siguiente, doctor. Según el modelo de Marc Lalonde, dice que los determinantes de salud que influyen en mayor porcentaje en la salud, según los estudios que hemos realizado, me dicen que más del 40% está dado en estilos y hábitos de vida, ¿no? Le siguen a ellos la biología humana, los medioambientales y también cómo es que se ofertan los servicios de salud, ¿no? La infraestructura de los servicios de salud. ¿Okay? Entonces, en esta pregunta, según el modelo de Lalonde, los determinantes de salud que más influyen, según porcentaje en la salud de la población, es el estilo y hábitos de vida, ¿no? Que tienen que ver con la alimentación, con la conducta, con el uso del tabaco, el fumar, hacer o no hacer ejercicio, como es el sedentarismo, ¿no? Bien, la pregunta 9. En esta pregunta también hablamos de los cuidados de la salud, que son las acciones e intervenciones personales, familiares y colectivas destinadas a promover hábitos y conductas saludables para preservar la salud, la recuperación de algún daño o enfermedad, la rehabilitación, ¿no? Paliar el sufrimiento físico o mental y favorecer la protección familiar y social, considerando el abordaje decíamos que el Ministerio de Salud o e-salud o los hospitales del ejército que tienen que ver con una cartera de servicio tienen que identificar cuáles son esas necesidades esenciales, ¿no? Entonces se tendrá que dar a través de las necesidades esenciales según el grupo de edad, ¿no? En la pregunta 10, hablamos sobre los determinantes sociales de la salud. Según el modelo de la OMS, estos pueden ser determinantes sociales estructurales y determinantes intermedios, ¿no? Y en la definición se habla de las causas de las causas. Entonces decíamos que las causas de las causas están dadas por el nivel socioeconómico, la estructura
¿no? De los servicios de salud y de la organización de lo que serían los ministerios de salud, ¿no? Los ministerios de salud, en este caso, con varios ministerios para brindar a través de los establecimientos los cuidados de la salud y la clase social, ¿no? Entonces, esto va a influir también la etnia y el género. Para ello, entonces, se determinarían, ¿no? Así como su contexto sociopolítico, como determinantes estructurales, ¿ok? Bien, avanzamos. Bien, Rita. Creo que Doctora Rita, ¿ya? hasta ahí Gracias. quedó, Sí, sí. pues ya viene su segunda parte. Ah, ok, ok, ya. ¿Ya? Bien, ahora nuevamente me toca a mí. Dice que la pregunta 11 es, el doctor Peña está en el centro de salud Tambo Grande y uno de los grandes problemas es la desnutrición y anemia infantil, entre otros, por lo que ha decidido hacer intervenciones para revertir la prevalencia de anemia. ¿Qué intervención clave a los 4 meses se debe realizar? ¿Ya? Y acuérdense, ¿no? Que estamos hablando de medidas de prevención, ¿ya? No estamos hablando de forma de recuperación. Existen una serie de estrategias que, que nos ayudan a prevenir la anemia, ¿no? Que desgraciadamente todavía en nuestro país estamos un poco estancados en el tema de revertir la prevalencia de anemia, ¿no? Pero a los 4 meses, ¿se acuerdan que les decía que los niveles de hierro disminuyen ostensiblemente desde el nacimiento hasta los 4 meses? A los 4 meses casi ya no hay hierro en el organismo, ¿no? Entonces, si nosotros no damos hierro a los 4 meses, a los 6 meses ya se va a presentar la anemia. Entonces, esta intervención importante de dar hierro a los 4 meses, ¿no? En eso quiero ser bien claro. Inclusive se le puede tomar una hemoglobina, pero ese paciente no tiene anemia. Lo que pasa es que sus niveles de hierro sí están bajos, ¿eh? Entonces, por eso se le da en forma preventiva el hierro, ¿ya? Y esto ha ido mejorando a través de los años, porque antes el hierro, me acuerdo, daban a los 6 meses y mucho antes el hierro daban al año, y era muy tarde, ¿no? Era muy tarde ya administrar el hierro, ¿ya? Entonces, por supuesto, el hierro no se da en forma terapéutica para prevenir la anemia, ¿no? La terapéutica se usa cuando ya se ha producido la anemia, por supuesto, ¿no? Eh, administrar los alimentos ricos en hierro, no todavía, porque el recién nacido todavía no come, ¿no? A los 4 meses todavía no come, ¿no? ¿Sí? Y dar solo lactancia materna exclusiva. Si bien es cierto, es cierto, ¿no? Es cierto, pero a los 4 meses la lactancia materna empieza desde el momento que el bebé nace, ¿no? Hay que darle lactancia materna exclusiva. Y administrar antiparasitarios. Esto no tiene nada que ver con la anemia, ¿no? Para tal vez precisarle agregarle que hay una serie de estrategias adicionales a ellas, que es el clampaje de cordón tardío, ¿se acuerdan? ¿Sí? A darle hierro a la madre gestante, es otra intervención. Y otras intervenciones es que, lógicamente, cuando empiece a comer, hay que darle, sí, alimentos ricos en hierro, ¿no? ¿Ya? Eh, Eso es más o menos algunas intervenciones que quería recordarles para luchar contra la anemia. En la pregunta 12, dice, en un evento internacional reciente, la OMS presenta la situación de la mortalidad neonatal en los últimos años, en la que se menciona que estas ocurren en mayor proporción y en un periodo y tiene causa principal. ¿Cuál es ese periodo y cuál es la causa? ¿No? Solamente para empezar a recordarles que les decía, ¿no? En relación a la mortalidad infantil, los 2/3 de las muertes infantiles se producen
en la etapa neonatal, no sé si se acuerdan, ¿no? La mayoría de muertes infantiles son producto de las muertes que se producen en el periodo neonatal. El periodo neonatal es de 0 a 28 días. Pero de ese periodo neonatal, la mayor cantidad de muertes se producen, les decía, en los primeros días de vida, en la primera semana. Y de esa primera semana, ¿sí? El día que más se produce riesgo de muerte es durante el primer día de vida, ¿ya? En el momento del nacer o durante el primer día. Y una de las causas más importantes es la asfixia al nacer, ¿ya? Esto tienen que considerar ustedes cuando estén en su serum, porque cuando tengan una paciente, ¿no? Que va a dar a luz, ¿no? Y ustedes no tienen el equipamiento para hacer reanimación neonatal o no tienen, se consideran que no tienen las competencias para esto, hay que derivarlo al paciente a otro lugar donde sí lo van a poder atender, ¿no? Pero si ustedes están en un nivel que sí pueden darle la atención, entonces prepárense porque hay que posiblemente en algún momento hacer reanimación para evitar la asfixia neonatal, ¿no? Que es la que produce mayor mortalidad durante el primer día de vida, ¿sí? Y acuérdense más bien que la sepsis neonatal se producía más tardíamente, ¿no? Sí, es en las últimos días los últimos, ¿cómo se llama? De la primera semana, ¿no? En los últimos días, ¿no? Eh, no es durante la primera semana y menos es por prematuridad, ¿no? Después de la primera semana, malformación de songenio. También es una causa importante, ¿no? Pero no es tan importante como la asfixia. Durante el segundo día de vida y por sepsis, ya le decía que la sepsis se produce más tardíamente, más tardíamente. Entonces, el primer día es un día clave, ¿no? En la atención del recién nacido y hay que prepararnos para atender esos casos que pueden presentar, ¿sí? La 13 creo que es una pregunta muy, muy sencilla, pero sí que los hemos puesto porque queríamos recordarle, ¿no? Que si uno no se vacuna, pues se van a producir varias epidemias de diarrea, ¿no? Especialmente en los menores de 1 año, ¿no? Ya les decía que las coberturas de vacunación en este caso están en el 50%, ¿no? Por lo que deben fortalecer la aplicación de una vacuna, considerando el esquema nacional. La pregunta es, ¿cuál es esa vacuna? ¿Ya? Entonces, previamente quería recordarles pues, que las coberturas de vacunación en nuestro país ya saben que no están muy, muy adecuadas, ¿no? ¿Sí? Muchas de ellas no llegan a los niveles establecidos del 95%, ¿no? Entonces, además de eso, ese 5% que queda son como colchones que se van acumulando año a año, ¿no? Si yo sumo 4 años, ya no es 5%, sino es 20% de niños que se dejan de vacunar, ¿sí? Entonces, y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Se ve que como no están las coberturas adecuadas, se está produciendo, no tal vez epidemias, pero se está produciendo casos de rotavirus, ¿ya? Entonces, la intervención en este caso de las diarreas en el Ucayali, por las coberturas 50, la intervención prioritaria es por rotavirus, ¿ya? Rotavirus, ¿sí? No es sarampión, ¿ya? No, en este caso el sarampión no produce diarreas, ¿ya? La sarampión produce un rasmo uniforme, el Koplik y otras cosas, ¿no? Eh, Tampoco esto de acá se vacuna al año, la rubiola y parotiditis, la hepatitis viral tiene otra signología y menos la influenza, ¿no? ¿Sí?
Pero en resumen, lo que queremos un poco enfatizar es que debemos mejorar las coberturas de vacunación. ¿Sí? Bien, tiene relación con la pregunta anterior, mire. En el Perú ha habido varios logros en la salud pública, sin embargo, ha habido un retroceso en el área importante de la salud pública, lo cual nos pone en riesgo sanitario, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía que el Perú ha sido, si no me equivoco, uno de los primeros países en erradicar la polio, ¿no? El sarampión, el tétanos, la tos convulsiva, etcétera, etcétera, etcétera. Por el año 1990 a 2000 nosotros éramos pues un país modelo y ejemplo para todos los países en Latinoamérica y algunos en el mundo, ¿no? En relación a en esa vez se llamaba programas de salud de inmunización, si No no mal necesitamos. menciono. Pero en los últimos años, desgraciadamente, antes de la pandemia, ya hubo un retroceso importante en las coberturas de vacunación. Y ni qué decir durante la pandemia, pues durante la pandemia hubo un retroceso más importante del cual no hemos podido recuperar. A la fecha, las coberturas de vacunación todavía no son muy buenas, ¿no? Entonces ahí es donde tienen que trabajar bastante, ¿ya? Si bien es cierto, la desnutrición también es un problema, pero por lo menos estamos bajando lentamente, ¿no? No ha habido retroceso, pero bajamos lentamente. Las infecciones respiratorias agudas, sí, ya han disminuido ostensiblemente, pero justamente han disminuido porque se incorporó en el esquema de vacunación también la vacuna contra el neumococo, que era una de las primeras causas de neumonía en niños, ¿no? La diarrea infecciosa ya no es como se llama, en este caso se ha disminuido bastante en nuestro país gracias a las terapias de rehidratación oral, a la higiene de manos y también ha contribuido en algo pues el rotavirus como vimos anteriormente, ¿no? La Sí, vigilancia también llama la jugadora. epidemiológica es una medida que se realiza para estar alerta a cualquier presentación excesiva de casos, ¿no? Eh, que se realiza rutinariamente y ustedes también en los centros de salud van a tener que hacer la vigilancia epidemiológica, ¿ya? Hay todo un esquema, centros de vigilancia en todo el país, ¿no? Bien, y finalmente dice, en el gobierno regional de Junín tienen como objetivo la disminución de la mortalidad en menores de 5 años, para lo cual necesitan realizar las intervenciones necesarias. ¿Cuál de las siguientes intervenciones recomendaría para lograr mayor impacto, ¿ya? Para disminuir la mortalidad en menores de 5 años? Bueno, eh, la vacuna con el sarampión, sí, lógicamente nos produce un impacto, eso lo sabemos, ¿no? Los esteroides antinatales también un poco nos ayudan para prevenir la prematuridad. El zinc también en algunos sitios de extrema pobreza se administra zinc para mejorar el aspecto inmunológico de los niños, para mejorar la talla. La vitamina A, ni qué decir también, porque la carencia de vitamina A produce una serie de enfermedades en la población pobre, ¿no? Todos tienen sus beneficios, pero la que más tiene mayor impacto, porque acá la pregunta es para lograr mayor impacto, y eso lo he incidido bastante en las clases, lo he incidido bastante en los seminarios, supongo los docentes tengan incidido, es la lactancia materna, ¿no? La lactancia materna, no, y están escritos, inclusive les he mostrado en una serie de revistas como se llama, internacionales, ¿no? Donde hay una serie de trabajos donde ven que la lactancia materna es la que produce más impacto en la población infantil, ¿no? Entonces, por eso que
Nosotros promovemos la lactancia materna, estamos en contra de la comercialización de sucedáneos y menos del obsequio de sucedáneos, es decir, de otras leches, ¿no? ¿No? Nosotros como ustedes como futuros médicos deberían estar prohibidos de recibir leches artificiales, ¿no? Porque una vez que el recién nacido reciba la leche, ya no lo deja, ya no lo deja. Nosotros tenemos que promover la lactancia materna desde el primer momento, les decía, ¿no? Desde el apego se va a producir apenas nace, ¿no? El contacto piel a piel durante una hora con la mamá, eso va a ser muy importante. Entonces, si nosotros le damos lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ese niño no va a tener ningún problema, les aseguro, ningún problema, ¿no? Y si continúa alimentándolo y también dándole lactancia materna con una alimentación adecuada, va a continuar mucho mejor, ¿no? Bien, entonces ahí termino mi intervención. Le voy a dejar a la doctora, como se llama, Lucía Solís. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas doctor tardes, Díaz. Buenas doctora tardes con Lucía, todas ¿cómo y con está? todos. Sí, mil Pase disculpas, adelante, tengo un doctora. poco de dificultades con mi audio y mi video, pero me he tratado de conectar de la máquina y el celular para poder llevar a cabo esta retroalimentación. Bien, Sí, te escuchamos. mire, la pregunta 16 es en la teoría de salud del adolescente con relación a One Health, una salud o una sola salud, se mencionó lo siguiente. Alternativa A reconoce que la salud de las personas, de los humanos, está relacionada con la salud de los animales y del medio ambiente. Esa sería la respuesta pensando que One Health tiene un enfoque colaborativo, como se dijo en la teoría, holístico y que integra estos tres elementos, salud humana, salud animal y salud medioambiental como un todo interconectado. Bajo ese concepto, la alternativa B, que no es un enfoque colaborativo, se descarta porque sí es colaborativo, es un esfuerzo sectorial y con una sola disciplina se descarta porque acá entran múltiples disciplinas. Trabaja únicamente en los niveles local y regional, se descarta porque como es holístico, es integrado e integral, abarca todos los niveles de gobierno y tiene el objetivo de lograr resultados de salud óptimos que reconozcan la interconexión solo entre personas y animales. También se descarta porque es la interacción o interconexión entre las personas, los animales y el medio ambiente, ¿no? En este enfoque holístico mencionado en la teoría. Entonces, la respuesta para esta pregunta es la alternativa A. Reconoce que la salud de las personas está relacionada con la salud de los animales y del medio ambiente. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, si me ayuda, doctor. Sí, ahí está. Listo. También se mencionó en la teoría de salud del adolescente sobre la norma técnica de salud del adolescente. Marque lo correcto. La alternativa A dice que su finalidad es contribuir al desarrollo integral de salud y bienestar de la población adolescente. La alternativa B dice, considera únicamente la aplicación del enfoque intercultural y el enfoque territorial. En este caso, la alternativa B estaría incompleta porque aquí hay un enfoque de derechos y un enfoque de género que también, y el ciclo de vida que hay que tener en cuenta. Entonces, la alternativa B está descartada. La alternativa C es que el objetivo es actualizar los criterios técnicos para la atención de los adolescentes de América Latina. La norma técnica de salud del Ministerio de Salud es para la atención del adolescente en nuestro país, no es de América Latina. Por lo tanto, esta alternativa también deja de ser cierta. La alternativa D dice, el ámbito de aplicación es solo en los establecimientos de salud del MINSA. También es descartado porque esto es para los establecimientos de salud del MINSA, de salud, de la sanidad de las Fuerzas Armadas, policiales y también para el sector privado. Por lo tanto, la alternativa D también sería falsa. Y la alternativa E dice, comprende a adolescentes cuyas edades están comprendidas entre 10 y 18 años. Esto también no sería cierto porque de acuerdo a lo revisado
las normas técnicas del MINSA y la norma técnica del adolescente, los adolescentes están comprendidos entre los 12 y 17 años. Acuérdense que niños va de 0 a 11 años y jóvenes comienza de 18 a 29 años. Entonces, la B, la C, la D y la E no son correctas y la A es la respuesta correcta. La finalidad de la norma técnica de salud del adolescente es contribuir al desarrollo integral de salud y bienestar de la población adolescente. Siguiente, por favor. Un momentito. La 18. Sí, sí. A rato se congela el... Si podemos pasar. Ahí está. Listo. Ok, gracias, doctor. Dice, la pregunta, en la teoría de salud del adolescente se mencionaron que las estrategias que se usan en el marco de la norma técnica de salud del adolescente son, marque lo correcto nuevamente. A, la implementación de familias diferentes, amor con límites. La estrategia es implementación de familias fuertes, amor con límites. Ahí hay un pequeño factor distractor que se ha puesto para que ustedes puedan fijar de manera adecuada las estrategias que se usan para trabajar en esta etapa de vida. Entonces, la A es una alternativa incorrecta. La implementación de familias diferentes no existe. La alternativa B dice incentivar la no participación de adolescentes, también falso, porque lo que se incentiva es más bien la participación de los adolescentes en las diferentes intervenciones, estrategias y programas que se desempeñan, que se desarrollan para poder abordar esta etapa de vida. La alternativa C dice formación de adolescentes como educadores de pares. Esa es la alternativa correcta. Recuerden que en la teoría hablamos de aquellos educadores de pares, quiere decir que los propios adolescentes con sus contemporáneos trabajan estrategias que pueden ayudar a que se llegue mejor a ellos porque son sus pares, como dice la estrategia con los que se trabajan las diferentes intervenciones o los diferentes programas. Entonces, la respuesta correcta es la formación de adolescentes como educadores de pares, o sea, el par, el cogene, el contemporáneo que puede ayudar a que los mensajes lleguen mejor a los adolescentes. La alternativa D dice, un ratito, desmotivar el trabajo con los diferentes sectores. No, al contrario, es motivar el trabajo con todos los sectores, actores tanto de los sectores públicos, privados y los sectores de salud, educación, desarrollo social, vivienda y todos los que tengan que ser involucrados para trabajar el tema como en otras etapas de vida. Y la alternativa E dice reunir solo a los padres de familia con el objetivo de acusar a sus hijos. Bueno, eso no es cierto. Entonces, la alternativa D y la E tampoco son. Para esta pregunta número 18, la alternativa correcta es la C, formación de adolescentes como educadores de pares. Ahora sí, la siguiente, por favor. Dice, en la teoría de salud de adolescentes sobre la situación de salud de los adolescentes en el Perú, se observó que, marque lo correcto, en el año 2016, la carga de enfermedad dada por las enfermedades no transmisibles se hacía presente tanto en adolescentes varones como en mujeres. Esa sería la respuesta correcta. Si ustedes se acuerdan en la teoría, teníamos una gráfica donde en color salmón se resaltaba lo que significaba esta carga de enfermedad para no transmisibles tanto en adolescentes varones como en mujeres. La alternativa B dice, según la base de datos del GIS-MINSA, la primera causa de mortalidad en adolescentes es la enfermedad respiratoria aguda baja, ¿no? Eso tampoco es cierto, porque de acuerdo a lo que hemos revisado, la primera causa de mortalidad en adolescentes no es la enfermedad respiratoria baja, sino está relacionado más a enfermedades de la cavidad oral y accidentes de tránsito. La alternativa C dice, según el CENSE, INS, en el año 2019, la primera principal causa de morbilidad en adolescentes amazónicos, andinos y afroperuanos era la misma. También los gráficos se mostró que en realidad para adolescentes amazónicos no es la misma que para adolescentes andinos y afroperuanos.
para los amazónicos vimos que eran las infecciones respiratorias agudas de las vías superiores, y para la población andina eran las enfermedades de la cavidad bucal, glándulas salivales y maxilares. Y la afroperuana, obviamente, si estas dos ya no son la misma causa, ya la afroperuana, esta alternativa sale y es inexacta. La D dice, según la encuesta nacional de hogares INEI, la tasa de analfabetismo en adolescentes se ha mantenido en la misma cifra en los años 2001, 2010 y 2015. También vimos que no se había mantenido, sino que más bien fue disminuyendo tanto para hombres como para mujeres, según el gráfico mostrado. Y finalmente la alternativa E dice, según la ENDE-SINEI, el porcentaje de adolescentes embarazadas en el Perú ha disminuido francamente desde el año 1996 hasta el año 2015. ¿Ha disminuido francamente? No, ¿no es cierto? De acuerdo a los gráficos mostrados, el porcentaje de adolescentes embarazadas no disminuyó francamente, en algunos casos se mantuvo y en otros inclusive ha incrementado. Y mencionamos además que probablemente si lo extrapolamos del 2015 al 2024, este porcentaje de adolescentes probablemente sí haya incrementado. Entonces acá dice ha disminuido francamente, por lo tanto la alternativa no es correcta. Para esta pregunta, la alternativa correcta es que en el año 2016 la carga de enfermedad dada por las enfermedades no transmisibles se hacía presente tanto en adolescentes varones como en mujeres. Y hablamos también de la carga acumulada que venía haciéndose desde la etapa de vida niño, desde el embarazo, y veíamos cómo esto finalmente iba a impactar también en la salud del joven, del adulto y del adulto mayor, esto ligado a la transición demográfica y a esta variación en la carga del amor y mortalidad en las personas, ¿no? Que estábamos yendo más hacia las enfermedades no transmisibles, por lo tanto, esta morbilidad en el adolescente tenía un gran significado. La siguiente, creo que tengo una más. La siguiente, doctor. Sí. También la pregunta dice, en la teoría Salud del Adolescente se mencionó que, de acuerdo a la norma técnica de salud, los paquetes de atención integral de salud para adolescentes son, marque lo correcto. A, paquete básico de atención integral, sí, hemos hablado de un paquete básico. B, paquete completo de atención integral, también es cierto, hay un paquete completo. C, paquete especializado de atención integral, también existe. Y D, las prestaciones colectivas que fortalecen factores protectores en adolescentes y complementan los paquetes de atención integral mencionados previamente. Y se habló de la conformación de cada uno de ellos, por lo tanto, la alternativa E, que plantea la pregunta, que dice todas las anteriores son correctas, sería la respuesta para esta pregunta, que en realidad tenía un cierto grado de sencillez. Para la pregunta 20, la alternativa correcta es todas las anteriores, alternativa E. Creo que esa es la última que me corresponde en esta etapa, doctora. Sí, gracias. Continuamos. Esto es sobre salud materna. A la pregunta 21 nos dice cuáles son en la atención integral de la mujer y las estrategias de intervención que realiza la salud pública para cumplir metas establecidas son de vital importancia para disminuir la forma global, la mortalidad de la mujer y en cualquier etapa de ella se encuentra. Se considera como una primera causa indirecta de muerte materna en nuestro país para las estadísticas que se presentaron, ¿no? Del año 2021 al 2023, nos dicen que en este caso son las enfermedades infecciosas y parasitarias. Como causa indirecta, y hay que tener mucho cuidado porque no estamos hablando de las causas directas de muerte materna. Sabemos que las causas directas de muerte materna, la principal, digamos, en cabeza son las hemorragias obstétricas, ¿no? Y la segunda serían las de hipertensión, preeclampsia, eclampsia, etcétera, ¿no? En este caso, como primera causa indirecta, viene a ser enfermedades infecciosas y parasitarias. Por lo tanto, no es la hemorragia obstétrica, no es el aborto inducido que puede producir hemorragia, ni tampoco placenta creta que puede producir hemorragia, ni los miomas. ¿Okay?
son indirecta, causa indirecta. ¿Continuamos? La siguiente pregunta. Sí, doctor. Ya, solamente quería un poco insistir, recordar a los alumnos, pueden intervenir, por favor, Claro, pueden, hacer alguna pregunta es si una tuvieran. observación, ¿ya? Ok, vamos con la 22, ¿no? Hoy día se ha... mm, Ahí está, doctor. Aquí hablamos del componente de prestación que aborda las necesidades de la salud con cuidados integrales por curso de vida, ¿no? Para la persona, familia y comunidad, dividido en cursos de vida prenatal, niños, adolescentes, adultos, joven, adulto y adulto mayor. Se incluye el abordaje de los cuidados esenciales para la mujer en lo que es salud materna con un grupo de edad diferente, ¿no? ¿Cuál es este grupo de edad? Mujeres en adolescentes, solo adolescentes, ya nos dijo la doctora Solís que adolescente está comprendido entre 12 a 17 años, solo las mujeres adultas, que serían a partir de los 18 a 19, de los 20, tenemos aquí adultos hasta los 59 años, adulto mayor y adulto de 50 hasta los 60 años o solo los adultos. Bueno, aquí se ha transversado las preguntas, ¿no? Tenemos adultos, adultos mayores y adultos, etcétera. Al final era adulto mayor, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que este grupo de edad, de mujeres en edad fértil, comprende varias etapas, ¿no? Son adolescentes, jóvenes, adultos, ¿no? Entonces, está comprendido en el grupo de edad de mujeres en edad fértil, que está entre el grupo de edad de, ¿no? Que es diferente a la de adolescentes y a la de adultos, ¿no? ¿Comprende? Entonces, el grupo de mujeres en edad fértil, ¿ok? Avanzamos. Es el indicador que permite el impacto de políticas de salud, así como la calidad y equidad en la prestación de los servicios de salud materna. Aquí hablamos de varios indicadores que tienen que ver con las políticas de salud, ¿no? De impacto para la calidad y atención de una población, y en este caso que comprende los servicios de la salud materna, ¿no? Hablábamos de una razón de mortalidad materna, que tiene que ver el número de muertos sobre 100.000 nacidos vivos, ¿no? Esta razón de muerte materna, ¿no? Tiene que ver con el dato de un número de muerte materna, con el índice de casos de muerte, de mortalidad materna, ¿no? No tiene nada que ver con la lactancia materna. También tiene que ver con la prevalencia de casos en anemia en gestantes que pueden producir mortalidad materna, pero no es uno de los indicadores que tienen que medir las políticas de salud. Entonces, para ver las políticas de desarrollo de un país, nos referimos al indicador de razón de muerte, de mortalidad materna. Número de muertes maternas en una población de niños con más de 100.000 nacidos vivos, ¿no? ¿Ok? Esa es la razón de mortalidad materna. Muy diferente al número de muertes, al inicio de muerte o la prevalencia de anemia en gestantes. ¿Ok? Vamos al número 24. Tasa global de fecundidad. 24 o 25 estamos. A ver, no sé cuál 24. falta. Estamos a 24, anterior, doctor. Aquí estamos hablando de la vacuna para COVID, ¿no? Ustedes saben que en el lapso de la llegada de la vacuna, primero se dio prioridad a nosotros, a personal de salud y a las poblaciones vulnerables como eran los adultos mayores y ciertas enfermedades como eran diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, ¿no? U otras enfermedades. Pero un poquito que no se veía que era importante también en gestantes. Cuando se hizo el estudio del primer semestre, se nos dimos cuenta que las causas de muerte materna por embarazo se estaban dando en el último trimestre, con enfermedades asociadas como la preeclampsia, la eclampsia, e inclusive teníamos recién nacidos pretérminos, ¿no? Entonces se decidió vacunar a partir de las 28 semanas, ya en el último trimestre, porque no había vacunas, ¿no? No había disponibilidad de muchas vacunas. Pero posteriormente, ya una vez llegó un gran lote,
en junio, recuerdo, del año 2021, ya el programa decide que la vacunación sería a partir de las 12 semanas, ¿no? Porque ya teníamos mayor disponibilidad de vacunas, ¿no? Muy importante para disminuir las muertes maternas, aquellas gestantes con COVID y evitar, pues, complicaciones y también la muerte del recién nacido, ¿no? Entonces, no es las 40 semanas porque ya sería muy, no muy efectivo para, ¿no?, el recién nacido y para las gestantes en caso tuviera enfermedades de, ¿no?, complicaciones como preeclampsia, eclampsia u otras enfermedades, ¿no? Y tampoco 8 semanas, muy precoz, 20 semanas podría ser, pero no se establece en la norma que sea a partir de las 12 semanas, primer trimestre, y tampoco en el tercer trimestre que coincide pues con las 40 semanas, ¿no? Ya muy tardía para poder prevenir el COVID en la gestante, ¿no? Y sus complicaciones. Y ahora sí la 25, doctor. Ya, un poquito. Creo que no pasa la 25. Ahí está. Esta. Ajá, aquí hablábamos entonces de la tasa global de fecundidad. Decíamos que había disminuido, ¿no? En los gráficos que se muestran en la teoría, decíamos que el estudio se estaba dando en el año 2021 y en esta época ya veíamos un gran descenso de la tasa de globalidad, global de fecundidad. Perú estaba llegando a 2, ¿no? A 2 niños por mujer. Entonces, este descenso no se había dado estándar en todos nuestros departamentos, ¿no? Porque habían departamentos que no solamente van a depender del control de la gestante, ¿no? Sino también de su nivel socioeconómico, de su nivel sociocultural, ¿no? Entonces, no descienden satisfactoriamente y la falta de acceso a los servicios especializados por la distancia, porque hay pocos especialistas, equipos, etcétera, también esta tasa global de fecundidad estaba todavía entre los valores mayores al promedio que era de 2, ¿no? Entonces en ellos decíamos que Cusco había mejorado, no sé si ustedes se acuerdan que había un mapita en color amarillo, color verde y en color claro, ¿no?, crema. Entonces veíamos que Loreto anteriormente tenía un color muy verde, que era más de 3, había disminuido, sí, ¿no? Había disminuido, pero no alcanzaba el promedio 2, ¿no? Madre de Dios sí ya había alcanzado el promedio de 2.2, ¿no? Lima 2, ¿no? Piura igual, Piura y Cusco, pero Loreto mantenía todavía un color verde claro, ¿no? Entonces, y creo que se le hizo énfasis, ¿no? En que tiene mucho que ver el nivel sociocultural y de pobreza, la educación, para tener pues acceso a los servicios y la educación misma de la gestante, poder tener acceso también a lo que sería nuestros controles prenatales y también al número de hijos que se deciden tener, ¿no? Bien, creo que he acabado con mi parte, doctor. Bien, Sí, muy vamos a bien. continuar entonces. Ahora le damos pase al doctor Marcos Saavedra. ¿Sí? Doctor Marcos. Doctor, buenas tardes. Rita, buenas tardes. Estimados estudiantes, buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Sí, sí, le escuchamos, doctor Marcos. Ya, gracias. Lo que pasa es que estoy un poco acá con el tema del Internet. Bueno, dice, una de las preguntas es sobre las medidas de intervención en las enfermedades transmisibles. Habíamos mencionado en la clase teórica que justamente una de las intervenciones es ver el ciclo de intervención de estas enfermedades para justamente hacer actividades de intervención. Y una de las medidas justamente ahí que lo está remarcando es en ese nivel, que la profilaxis pasiva es una de las medidas. Aló, no, no se le escucha, doctor Marcos.
Bueno, lo que podemos hacer es, creo que la que sigue es la doctora Lucía otra vez, ¿no? Doctora Lucía, mientras se va conectando bien el doctor Marcos, ¿podemos seguir con usted? ¿Sí? Hola, doctora Lucía. A ver, vamos a tratar de... Doctora Lucía. Sí, Doctora doctor. Lucía, le decía que por favor, parece Hola, que ¿me tiene escuchan? problemas el doctor Marcos, ¿sí? Y A vamos a ver, avanzar a permítame, su por parte, favor. su segunda parte, ¿ya? ¿Sí? Hola, doctor. ¿Me Sí, le escucha? decía que sí, el doctor Marcos tiene problemas con su conexión y le vamos a avanzar hasta su parte que le corresponde, ¿sí? Listo, está bien. Sí, sí, estoy al tanto. Ok. Mm, Ahí. ahí es. Ok. Bien. La pregunta 36. Sí, me logra escuchar, ¿no, doctor? ¿Me Sí, escuchan sí, los claro, sí. alumnos? Sí, Ya. doctor. Listo. Dice, de acuerdo con la normativa del MINSA, la etapa de vida del adulto mayor comprende. Esta pregunta es súper sencilla, pero importante porque hay mucha confusión en la fijación desde cuándo se dice adulto mayor, porque hay muchos conceptos que se manejan al respecto. Pero de acuerdo a la normativa del MINSA, se dan las alternativas siguientes. A, 50 más años de edad, falso. B, 60 a más años de edad es lo correcto. 65 a más años de edad, falso. 70 a más años de edad, falso. Y 90 a más años de edad, falso. Para esta pregunta que es relativamente sencilla, pero importante para fijar la edad en la que marca el hito para las personas adultas mayores según la normativa del MINSA, la alternativa correcta es la B, 60 a más años de edad. La siguiente, por favor. Un cinquito, doctora, ¿ya? Hoy día la máquina se ha puesto difícil. Y ahora sí, ojalá Ya, ahí está, que... doctora Lucía, ¿sí? Listo, así, ya está. Dice, según la norma técnica, la 37, es, según la norma técnica de salud del adulto mayor del MINSA, las estrategias que se usan para el abordaje de salud de las personas adultas mayores comprende, marque lo correcto. Esta también es una pregunta sencilla, pero importante porque hay que identificar cuáles son esas estrategias que se usan para trabajar con los adultos mayores. Alternativa A, el fortalecimiento de las capacidades solamente del personal médico de los establecimientos de salud y este fortalecimiento en el cuidado integral de las personas adultas mayores, solamente el personal médico, no, ¿no es cierto? Habíamos hablado de que es de todo el equipo de profesionales de la salud que están formados de manera integral, pero que además ellos deben integrar sus funciones y sus competencias para atender la salud del adulto mayor. Entonces, no es solamente el personal médico, por lo tanto, esta alternativa no es correcta. Alternativa B, la etapa de la gestación es la única que marca hitos trascendentales para el desarrollo de las personas adultas mayores. En realidad, la etapa de la gestación no es la única que marca los hitos, ¿no? Habíamos hablado de la carga acumulada cuando hay riesgo y de los factores protectores acumulados cuando no hay factores de riesgo. Entonces, la determinación
de los hitos trascendentales para el adulto mayor obedecen a todas las etapas de vida por la que pasa la persona desde la gestación, teniendo cada una de las etapas su importancia y su contribución en cómo finalmente los adultos mayores llegan o en las condiciones que los adultos mayores llegan a los 60 años. Entonces, no, la gestación no es la única que marca hitos. La alternativa C dice la participación de la familia y la comunidad como factores que contribuyen en el cuidado de la salud de las personas adultas mayores. Esta sí es una estrategia, porque aquí es importante la participación de la familia y la comunidad. Muchas veces nuestras intervenciones están orientadas básicamente a trabajar solo con el adulto mayor como persona, pero acuérdense que en el marco del modelo de atención integral de salud por curso de vida hay un componente importante de la familia y la comunidad, por lo tanto, esta estrategia que establece la norma técnica es una de las importantes y esta sería la respuesta correcta. La participación de la familia y comunidad como factores que contribuyen en el cuidado de salud de las personas adultas mayores. La alternativa D dice reforzar las capacidades de la familia sin involucrar a las personas adultas mayores en temas de envejecimiento y vejez. Al revés, ¿no? Hay que reforzar las capacidades de la familia, pero involucrando a las personas adultas mayores. Por tanto, esta alternativa tampoco es correcta. La alternativa E dice, las personas adultas mayores no sufren las consecuencias de los riesgos no trabajados en etapas de vida previa. Lo hemos repetido durante todas las clases y hemos hablado de la carga, de la morbilidad, hemos hablado de los riesgos acumulados que finalmente tienen consecuencias en las personas adultas mayores. Entonces, no es que no sufren las consecuencias, al contrario, sufren las consecuencias de lo que no se trabaja en las etapas de vida previa. Por lo tanto, esta alternativa también es incorrecta. Y para la pregunta 37, la alternativa correcta es la C, participación de la familia y comunidad con factores que contribuyen en el cuidado de salud de las personas adultas mayores. La 38, por favor. Ya, un cinquito, doctor. A ver, ahí está, mejor vamos por esta ruta. Sí, creo que hay que volverlo a... Ya, ahí está. Ahí está, Ok. doctora, ¿no? También, de acuerdo a la norma técnica MINSA del adulto mayor, las personas adultas mayores tienen derecho a... Alternativa A, marque lo correcto, dice. Alternativa A, recibir atención médica adecuada, oportuna, así como atención por emergencia sin exigir antes documento o pago alguno. Sí, ¿no es cierto? Esa es una alternativa correcta. Ser atendido con respeto a su dignidad, a su intimidad, sin discriminación, bajo tratamiento adecuado para su enfermedad, sí, es una alternativa correcta. Recibir información clara, comprensible sobre los servicios, traslados, reglamentos, normas del establecimiento y a conocer el nombre del profesional de la salud que lo va o la va a atender, sí, también es correcto. Otorgar su consentimiento informado libre, voluntario, para lo cual debe ser informada a aceptar o no pruebas e intervenciones riesgosas, salvo en caso de emergencia, también es correcto. Entonces, esta pregunta tiene como alternativa correcta la alternativa E. Todas las anteriores son correctas y estas están en el marco de lo conversado en clase sobre los derechos de las personas adultas mayores. La siguiente, doctor, está bien. 39. Según la norma técnica de salud del adulto mayor del MINSA, con relación al cuidado integral de las personas adultas mayores en el primer nivel de atención, ¿no? Que es lo que nos interesa en este curso, porque la norma establece cómo se debe atender a los adultos mayores en los diferentes niveles de atención. Pero en clase hemos abarcado y abordado básicamente lo que se hace en el primer nivel de atención. Esta atención se inicia a través del uso de la historia clínica con la valoración clínica del adulto mayor, la VACAM. Sí, y eso lo hemos repetido también en
no solo en la clase teórica que ustedes han escuchado por el aula virtual, sino cuando se ha dado la clase como tal, para que ustedes puedan fijar que en la atención del adulto mayor, el uso de la historia clínica con la valoración clínica, que es a través de la BACAM, es uno de los hitos importantes de cuando se inicia la atención al adulto mayor. Entonces, la respuesta correcta es que se inicia a través del uso de la historia clínica con la valoración clínica del adulto mayor, que es la BACAM, que es un instrumento del cual hemos hablado. La alternativa B dice que la BACAM breve es realizada por cualquier persona, inclusive el agente comunitario de salud. No es cierto, no lo realiza cualquier persona, lo tiene que realizar una persona capacitada, un personal de salud capacitado. Acá habla del agente comunitario, que no es un personal de salud. Y para la BACAM breve, la norma establece que puede hacerlo un técnico de salud, pero capacitado. Por lo tanto, esta alternativa no es correcta porque habla del agente comunitario de salud, que no es personal de salud. La BACAM corta es realizada únicamente por el técnico sanitario con ayuda de la comunidad. Tampoco es cierto. La BACAM corta también es realizada por un profesional de la salud capacitado, de preferencia médico. Y la BACAM completa es realizada por el equipo multidisciplinario del establecimiento de salud, aún sin capacitación. También es una alternativa incorrecta, porque la BACAM completa, acuérdense que dijimos que es realizada por el especialista, básicamente el geriatra o algún otro especialista con la capacitación adecuada, y esta BACAM completa básicamente ya es del segundo nivel o el tercer nivel de atención. Y hablamos acá de que estamos abordando la atención de las personas adultas mayores en el primer nivel de atención. Por lo tanto, alternativa D también incorrecta. La alternativa E dice, la BACAM es un instrumento que no determina la condición física, emocional, cognitiva y la situación socioeconómica del adulto mayor. No determina, al contrario, sí determina. Entonces, esta alternativa también no es la correcta. Para esta pregunta 39, la alternativa correcta es la A. Se inicia a través del uso de la historia clínica con la valoración clínica del adulto mayor a través de la BACAM. La siguiente ahora sí. Con relación a las intervenciones comunitarias realizadas por el personal de salud de los establecimientos del primer nivel de atención, según norma técnica, marque lo correcto. A, dice, alternativa A, elaborar la lista de adultos mayores sin considerar el mapeo territorial circunscrito al establecimiento. Alternativa incorrecta, ¿no? No solo hay que elaborar una lista de adultos mayores, sino hay que hacer un mapeo completo. Si se tiene una lista de adultos mayores, una base de datos, genial, pero no es sin considerar el mapeo territorial. Al contrario, hay que mapear a todos los actores sociales del territorio circunscrito al establecimiento para saber con quiénes contamos y con quiénes no, y trabajemos esas estrategias de las que se hablan en atención primaria de salud, en salud pública, como son las alianzas estratégicas intersectoriales, y para eso el mapeo territorial es importante. Y en los adultos mayores esta estrategia no es ajena, también se utiliza, pero es considerando el mapeo territorial. Por lo tanto, esta alternativa no es incorrecta. La B dice desarrollar intervenciones relacionadas a educación para el cuidado integral de salud del niño. Esto de cajón sale. Estamos hablando del adulto mayor, entonces no hay intervenciones de salud del niño en estas comunitarias de los establecimientos para el adulto mayor. Alternativa C, identificar redes sociales con el único fin del marketing de los problemas de las personas adultas mayores. No, ¿no es cierto? Se identifica redes sociales como una estrategia comunicacional, pero básicamente para educar, informar y comunicar a la población sobre los mensajes claves del cuidado de los adultos mayores, las medidas preventivas que tienen que usarse y todos esos temas que hemos dicho que son importantes, como la no violencia, la alimentación, nutrición saludable, la actividad física, el hecho de estar acompañado, las relaciones familiares que tiene que tener para evitar la soledad, para evitar el edadismo, la discriminación por ser adulto mayor, todo eso como información, educación y comunicación, pero como actividades de prevención, no con un fin de marketing de los problemas. Entonces, esta alternativa tampoco es correcta. La alternativa D dice desarrollar intervenciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y daños a la salud
y educación en salud en espacios como el Club del Adulto Mayor, los centros integrales del adulto mayor de las municipalidades, entre otros, ¿no? Recuerden que en la teoría hemos hablado de los diferentes espacios comunitarios que se tienen que tener en cuenta para trabajar la salud del adulto mayor más allá de la ausencia de la enfermedad. Y también habíamos mencionado el Club de Adultos Mayores o los CIAM, o Centros Integrales del Adulto Mayor, que promueven las municipalidades como un espacio importante donde el adulto mayor realiza actividades desde las recreativas, lúdicas, deportivas, de emprendimiento, etcétera, hacen que usen mejor su tiempo libre y eso los ayuda con el bienestar y con ese envejecimiento saludable del que hemos hablado durante las teorías. La alternativa E, por lo tanto, esta respuesta es la correcta. La alternativa E dice promover la no participación en reuniones convocadas por las autoridades locales, actores sociales, líderes de la comunidad. Esta alternativa cae por sí sola, ¿no? No es promover la no participación, al contrario, hay que promover la participación en todas las reuniones convocadas por autoridades, por actores, por líderes de la comunidad o algún otro actor de un establecimiento o de una circunscripción de un distrito, porque estamos diciendo de que la participación comunitaria o ciudadana en general es importante y más aún en el adulto mayor para luchar contra, por ejemplo, la discriminación y otros factores que hemos abordado en la teoría y también seguramente en los seminarios cuando hemos hablado del envejecimiento saludable. Para esta pregunta, la alternativa correcta es la D, desarrollar intervenciones de promoción de la salud, de prevención de riesgos y daños a la salud, educación en salud en espacios como el Club del Adulto Mayor, los CIAM de las municipalidades, entre otros. Creo que esa es la última, doctor. Sí, Creo que es la doctora, 40. gracias. ¿Ya? Sí, Vamos a no sé si retroceder, hay algún doctor comentario, una pregunta hasta acá. Marcos Saavedra. Vamos a retroceder a sus preguntas. Doctor Saavedra, ¿ya está conectado, por favor? Parece que ahí está ya. Bien, espero que no se vaya el internet. Sí, sobre esta pregunta 26 sobre las medidas de intervención en enfermedades transmisibles, manifestaba que estas medidas de intervención están relacionadas al ciclo de los procesos infecciosos y que este ciclo tiene una serie de elementos para poder justamente hacer las intervenciones y romper esa cadena y que se propague, por supuesto, las enfermedades. Entonces, teniendo eso de antemano que se explicó en la clase teórica, ahí hay unas medidas que justamente se correlacionan o no. Y lógicamente que una de las medidas es la profilaxis pasiva, es una medida sobre la población susceptible, por supuesto. El resto de alternativas prácticamente son negaciones a afirmaciones que sí están dentro del ciclo, como por ejemplo en la B, que no es un requisito orientarlas sobre los eslabones de la cadena, por supuesto que no. Ya habíamos manifestado al inicio que el profesional médico tiene que saber el ciclo del proceso infeccioso, sus elementos y hacer las intervenciones respectivas. El otro aspecto es actuar sobre los vectores, que es una medida en la población susceptible, por supuesto que no. Igualmente, actuar con el contacto directo, más bien es una medida sobre la fuente de infección, no es indirecto. Y sobre la profilaxis activa, que es una medida sobre el mecanismo de transmisión, por supuesto que eso se refiere al otro tipo de profilaxis. La siguiente, por favor. Ahí hay una tabla que a ustedes se les... A ver, doctor Marcos, a ver, vamos a tratar de conectarlo de una vez, para aunque sea por teléfono, ¿ya?
Sí, doctor Marcos, puede hacer por el teléfono, yo lo contacto acá, ¿sí? Pero usted ve la pregunta, tendrían que entrar a sus preguntas, ¿no? Para ver. Escuchan, a ver, hable, doctor Marcos, a ver. Hola, aló. No, hable para ver si lo escuchamos. ¿Está hablando? Hola, aló, doctor Marcos. Voy a ponerle en el altavoz, ¿ya? Para que se transmita, ¿sí? Ok, Aló, aló. ya. Ahora se escucha ya. Continúe nomás por ahí, por el altavoz, ¿eh? No veo la imagen. ¿No tiene sus preguntas a la mano? No, doctor, me había olvidado. Ah, No podía. ya, yo le ayudo un poco transmitiendo la pregunta, ¿ya? Ya, doctor. La 27 es la carga global de enfermedades transmisibles de la OPS, ¿sí? Mm, ¿Podría comentar algo? Yo le voy a mandar la respuesta acá, ¿sí? Sí, había mencionado que hay una, había mencionado que había justamente una de las alternativas eran los porcentajes. Y ese porcentaje corresponde a una de las preguntas, ¿no? Sí, la respuesta correcta es 44 y 20, ¿no? 44 y 20, así es 44 y 20%, sí. específicamente, doctor, así es. Ese es el aspecto, ¿no? Así es. Ok. Vamos a entrar a la pregunta 28, dice, en relación a la estrategia sanitaria de prevención y control de tuberculosis, ¿sí? Hay una serie de variables eh, que creo que es importante que usted remarque. La respuesta correcta es, uno de los problemas identificados fue inadecuada captación de sintomáticos respiratorios, ¿no? Sí, a ver, lo escuchamos, doctor. Perdón, doctor, ¿puede repetir, disculpe? Uno de los problemas identificados, es la respuesta correcta, fue inadecuada captación de sintomáticos respiratorios, ¿no? Ah, sí, se había informado que justamente en la estrategia de tuberculosis hay 4 grandes debilidades. Una de las primeras justamente es la baja cobertura de captación de pacientes sintomáticos respiratorios en relación justamente a a los pacientes que son atendidos en los establecimientos de salud, porque todo paciente que ingresa a los establecimientos de salud por cualquier motivo de consulta, se le debe justamente de preguntar tos mayor de 15 días es sintomático respiratorio, pero eso generalmente no funciona. Entonces, por eso es que hay una baja captación de acuerdo a las metas que se están proyectando. Las otras 3 debilidades, como son, por ejemplo, la administración de psicoprofilaxis, perdón, de profilaxis por isoniazida, es también baja, pero ahí hay otra, en esa pregunta está en sentido contrario. Igualmente, el contacto de los examinados de los pacientes con tuberculosis, ¿no? Entonces, y por supuesto el tema de las tasas de abandono de los pacientes, ¿no? Por eso es que la pregunta principal de respuesta afirmativa es justamente la baja cobertura de sintomáticos respiratorios. Ok, y es una de las cosas que tienen que mejorar ustedes, señores alumnos, en sus establecimientos, ¿eh? Bien, la pregunta 29 dice sobre las estrategias sanitarias y el análisis de situación de salud. La respuesta es, son instancias de coordinación, supervisión y monitoreo. Sí, si bien es cierto, también se informó que en cuanto a una de las alternativas que incluso se le dijo a los alumnos
que cuando lleguen a un establecimiento de salud de cualquier realidad, de la costa, sierra, selva, o de la llanura amazónica o de la zona andina, lo primero que tienen que solicitar es este instrumento que es el ASIS, o sea, el análisis institucional de salud, porque ahí vamos a encontrar justamente lo relacionado al estado de salud, lo relacionado a la oferta del servicio para enfrentar esos problemas del estado de salud de la población. Y por supuesto que como el punto de vista de la epidemiología nos enseña a buscar las causas, los determinantes sociales están también incorporados ahí de manera de indicadores, de tal forma que ese es un instrumento de gobierno y eso justamente está delineado desde la más alta dirección. Por eso es que el enfoque de esos niveles, ¿no? El resto son alternativas que no son correctas, por supuesto, ¿no? Ok, ok. Solamente tal vez para recordarle a los alumnos que en la próxima unidad que vamos a empezar a trabajar el día viernes, una de las herramientas importantes son los análisis de la situación de salud que van ustedes a tener que buscar del lugar que ustedes están proponiendo, ¿no? Bien. 30, la pregunta 30 dice, en relación a la salud ambiental, marque lo correcto. Lo correcto es, dice Bach, desde 1986 señala que es el principal determinante de la salud, actuando en forma desfavorable o favorable. Claro, ahí en una de las láminas que se les ha presentado a los alumnos, ahí hay una serie de autores que justamente mencionan la característica y la preponderancia que tiene como determinante de la salud el tema del ambiente, con todos sus elementos físicos, químicos, etcétera, y que justamente es un determinante importante y que, por ejemplo, en el caso se hizo recordar el tema del alón, donde habla justamente del estilo de vida y el medio ambiente, que tiene pues un porcentaje de carga para la presentación de enfermedades, o sea, transformar el tema de salud hacia un proceso de enfermedad, ¿no? Porque eso es un poco que se remarcó también en la clase en su momento y que justamente remarca esa pregunta como la correcta, ¿no? Así es. Bien. Vamos con el 31, dice, fomentar la dieta saludable, una vida activa, evitar el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol puede prevenir. Hay una cifra de 20, de 80, de 10, de 100 y de 50%, ¿no? Enfermedades transmisibles. La respuesta correcta es el 80% de las enfermedades cardiovasculares. Así es, se había al inicio de la información de la clase se había mencionado que existen las 4 principales enfermedades no transmisibles. Una de las enfermedades cardiovasculares a la cabeza, hipertensión arterial. Segundo, las enfermedades crónicas respiratorias como asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también el tema de diabetes y cáncer. Y se había enfatizado que todo eso, acuérdense, estimados alumnos, que había una lámina de los principales factores de riesgo hacia esos 4 elementos de enfermedades de daño no transmisibles, y era justamente alimentación no saludable, inactividad física, consumo de tabaco exageradamente y alcohol. Entonces, esos 4 representan una carga casi de 80% para la presentación de enfermedad y posteriormente de mortalidad, discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un aspecto que, es más, se enfatizó que está demostrado por estudios que tener factores de riesgo, cualquier persona de estos elementos que se han mencionado, está demostrado que existe ya una carga de que el paciente, de la que persona pueda sufrir de cáncer en un 30% de la presencia de estos factores de riesgo, ¿no? Así es. Bien. La pregunta 32, la intervención o el abordaje de las enfermedades no transmisibles requiere un abordaje, dice A, solo de médicos y nutricionistas, B, médicos, nutricionistas, dietólogos, C, es muy difícil hacer promoción,
C, multidisciplinario o multisectorial, y el D es solo interdisciplinario. La respuesta es multidisciplinario y sectorial, ¿no? Así es, porque está demostrado en la actualidad, incluso se enfatizó que en la actualidad hay un documento que se ha hecho en el año 2020, que es el plan multisectorial del Ministerio de Salud, Perú, un país saludable hacia el año 2030, justamente donde incorpora todos estos aspectos que usted ha mencionado, y justamente remarca el abordaje de estos factores de riesgo por los factores que hay de los determinantes de la salud, hace que no solamente salud sea el líder o el actor de estas intervenciones, sino que estas intervenciones deben justamente ser acopladas intersectorialmente y con todos los especialistas. Por eso se habló de un equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, no es solamente la parte de salud, se habla de otros profesionales incluso, ¿no? Así es. Vamos llegando ya a la parte final. Falta 2 preguntas, o 3 creo. Ya. Sobre el tabaco, ¿es correcto? La A dice, el tabaco no afecta, no es nocivo si se consume en pocas cantidades. B, que es la respuesta correcta, el humo del tabaco contiene al menos 250 químicos nocivos para la salud de las personas, tanto para el fumador activo como para el pasivo. C, el consumo de tabaco es excesivo y por más de 10 años puede afectar la salud. D, los cigarrillos electrónicos no producen daños a la salud de las personas. Y en el Perú no existe una ley que prohíba fumar en lugares públicos. La respuesta es el humo del tabaco contiene al menos 200 principios químicos nocivos para la salud. Sí, efectivamente. Hay una tabla donde se mostró a los alumnos de una de las estadísticas. Ese es producto de un trabajo de investigación y se habló de todos esos aspectos que se han mencionado y justamente se mencionó del efecto nocivo con la presencia de tóxicos químicos que tiene justamente el cigarrillo, ¿no? Entonces, en este caso el tabaco, etcétera, ¿no? Ese es así, doctor. Así es. 34. Las características de los servicios de salud para la atención de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Las características. El A dice que es la respuesta correcta, centrado en la persona, en la atención, programa o planificada. El profesional de salud es proactivo y el paciente es informado. Esa es la respuesta correcta. Las siguientes dicen es centrado en la enfermedad. La siguiente es centrada en la enfermedad y el profesional es reactivo y el paciente solo cumple con el tratamiento médico. La D, la atención de servicios a demanda. Y no existe diferencia entre la atención de un paciente con una afección aguda y otra crónica. La respuesta correcta es la centrada en la persona, atención, programa. Bien. En la actualidad ahora hay el abordaje de que todas las intervenciones sean justamente centradas en la persona. Sin embargo, también se hizo énfasis que ahora con el modelo de cuidado integral de salud, no solamente es el tema de la persona, sino también con ese enfoque hacia la familia y el trabajo comunitario, ¿no? Pero sí, específicamente esa pregunta se ha incorporado que se inicia justamente todo este tema de intervenciones de preventivos promocionales orientados principalmente y centrados en la persona, ¿no? Y que se está atendiendo de prioridad, por supuesto. Así es. Bien. Y finalmente la pregunta 35 dice, se desea determinar la relación entre la exposición a arsénico y cáncer y se desarrolla un estudio prospectivo de cohorte y se determina que el riesgo relativo es 1.5. Esto significa, a ver, ¿escuchó, doctor? Sí, 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 doctor. La respuesta pregunta es, el riesgo de desarrollar cáncer entre expuestos es 1.5 veces mayor comparado con las personas que no están expuestas, ¿no? Así es. En los estudios de cohorte, como es el ejemplo,
siempre hay lo que se llama la fuerza de la asociación, desde el punto de vista estadístico. Y en este estudio de corte, la fuerza de asociación viene a ser el riesgo relativo. Entonces, ahí se ve justamente que para este estudio salía que 1.8 veces más es ese factor de riesgo que va a producir justamente la enfermedad, en este caso el arsénico con la patología respectiva, ¿no? Esa es la interpretación estadística de ese ejemplo que se puso en su momento, ¿no? Así es. Bien. Creo que ahí hemos terminado ya. Sí, ya hemos llegado a la parte final. No sé si eh, Elizabeth, ¿hay alguna intervención, alguna pregunta de parte de sus compañeros? Sí, pueden levantar la mano si que necesitan comentar algo. Bien, un poco creo que no hay una pregunta, parece que las cosas han quedado claras. Decirles que de verdad reiterarles las felicitaciones a todo el grupo por las notas obtenidas y yo sí quiero insistirles que si ustedes asisten a la clase, hacen la tarea y van al seminario, creo que los resultados van a seguir siendo los mismos en la segunda parte, ¿ya? Pues, Bien, agradecerles a los docentes también por su presencia y nos estaremos viendo el viernes para la clase que empezamos en la segunda unidad. Bien, entonces nos estamos viendo, hasta luego. Gracias por su presencia, ¿ya? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego con todos. Hasta luego. Buenas noches. Doctores, muchas